Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Can Yaman y Demet Özdemir están envueltos en una tormenta emocional con celos, discusiones y un sorprendente giro final que nadie esperaba. En las últimas semanas, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha estado en el centro de todas las miradas. Según fuentes cercanas, la pareja ha estado atravesando momentos muy tensos debido a una creciente incompatibilidad y constantes peleas. El detonante principal ha sido la participación de Demet en su nueva serie junto a Atay Ulusoy, un actor muy admirado y amigo cercano de ella. Todo comenzó cuando se anunciaron las grabaciones de la serie, donde Demet y Atay interpretarían a una pareja apasionada. La química entre ellos en el set fue evidente desde el primer día, lo que despertó los celos de Can Yaman. Según testigos, Can mostró actitudes de gran incomodidad y llegó incluso a cuestionar la profesionalidad de su pareja. No puedo soportar verte tan cerca de él, habría dicho Can en una acalorada discusión con Demet. Las discusiones no tardaron en escalar. En más de una ocasión, se les vio en lugares públicos con caras serias y gestos tensos. Amigos cercanos afirman que Can se sintió traicionado y herido, a pesar de que Demet insistía en que su relación con Atay era puramente profesional. Siempre he sido transparente contigo, no hay nada más que trabajo, le habría respondido Demet entre lágrimas. La situación llegó a su punto más crítico cuando se filtraron imágenes de Demet y Atay compartiendo risas durante un descanso en el set. Estas imágenes circularon rápidamente en redes sociales, alimentando los rumores de un supuesto romance. La reacción de Can fue inmediata y, según fuentes, estalló en un ataque de celos, dejando entrever que su relación pendía de un hilo. Sin embargo, contra todo pronóstico, Can Yaman decidió dar un paso hacia la reconciliación. Después de varios días de distanciamiento, organizó un encuentro secreto con Demet para aclarar las cosas. Testigos afirman que la reunión fue emotiva y sincera. Me dejé llevar por los celos, pero no quiero perderte por mis inseguridades, le confesó Can, mientras Demet lo escuchaba conmovida. Demet, aún conmovida por la honestidad de Can, decidió darle una oportunidad al diálogo. Durante horas conversaron sobre sus miedos, inseguridades y el impacto que la fama había tenido en su relación. Ambos coincidieron en que la presión mediática había sido uno de los factores más desgastantes y que necesitaban fortalecer su confianza mutua para seguir adelante. A pesar de la aparente reconciliación, las cosas no fueron tan fáciles. El entorno profesional de ambos seguía generando fricciones. Can recibió una oferta para protagonizar una serie internacional en Italia, lo que implicaría pasar varios meses lejos de Turquía. Esta propuesta, aunque tentadora, generó nuevas dudas en Demet. ¿Y si la distancia nos separa definitivamente?, le preguntó con preocupación. Can, consciente de los errores del pasado, le propuso una solución inesperada, invitar a Demet a acompañarlo durante parte del rodaje, aprovechando los descansos entre sus propias grabaciones. Aunque al principio ella se mostró escéptica, poco a poco fue cediendo ante la posibilidad de encontrar un nuevo equilibrio. Durante su estancia en Italia, la pareja disfrutó de momentos de calma, lejos de los paparazzi y los rumores. Paseos por la costa amalfitana, cenas íntimas y largas conversaciones bajo la luna parecían revivir la chispa que los había unido en primer lugar. Este viaje me ha recordado por qué me enamoré de ti, le susurró Demet una noche mientras caminaban por las calles empedradas de Positano. Pero como toda historia apasionada, los conflictos no tardaron en resurgir. Una nueva actriz se integró al reparto de la serie de Can, y los medios comenzaron a especular sobre una posible cercanía entre ellos.
Las redes sociales se inundaron de fotos, teorías y suposiciones, lo que generó nuevamente tensiones entre Khan y Demet. Sin embargo, esta vez algo había cambiado. En lugar de reaccionar con celos o acusaciones, Demet decidió enfrentar la situación con madurez. Si hemos de construir algo duradero, debemos aprender a confiar, le dijo con firmeza. Khan, por su parte, valoró profundamente esta actitud y se comprometió a ser más transparente y considerado. La pareja, aunque aún con altibajos, comenzó a trazar nuevas reglas para su relación, establecer límites con sus colegas, priorizar el diálogo y mantener su vida privada al margen del espectáculo. Esta etapa marcó un antes y un después para ambos, quienes incluso comenzaron a hablar de proyectos juntos más allá del ámbito artístico, como abrir una fundación en apoyo a jóvenes talentos del teatro. Pero el verdadero giro de la historia vino semanas después, cuando una exclusiva de una revista italiana reveló que Khan había sido visto en una joyería de lujo en Roma. Las especulaciones no tardaron en dispararse. ¿Sería un anillo de compromiso? La respuesta llegó pocos días después, durante un evento benéfico en Estambul, al que ambos asistieron tomados de la mano. Al final del discurso de Khan, frente a una audiencia sorprendida, tomó la mano de Demet y se arrodilló. He cometido errores, he dudado, pero nunca he dejado de amarte. ¿Te casarías conmigo?, preguntó visiblemente emocionado. El silencio se apoderó del salón por un instante, antes de que Demet, con lágrimas en los ojos, respondiera un rotundo sí. La ovación fue inmediata, y las imágenes del momento recorrieron el mundo en cuestión de horas. Desde entonces, Khan y Demet han optado por mantener un perfil más bajo. Aunque continúan con sus respectivos proyectos, han encontrado formas de priorizar su vida personal. Viajes discretos, encuentros familiares y planes a futuro que incluyen una posible boda íntima en la costa turca son ahora parte de su agenda. El camino no ha sido fácil, y probablemente seguirán enfrentando desafíos. Pero lo que esta historia ha dejado claro es que el amor, cuando se acompaña de sinceridad, esfuerzo y crecimiento mutuo, puede superar incluso las pruebas más difíciles. Y así, queridos seguidores, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue escribiéndose, capítulo a capítulo, lejos del ruido y más cerca del corazón. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado la noticia y quieres estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y dejar tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.